Los canales RJL y sus redes sociales del 2024 te ofrecen este vídeo. They'll kill you, won't they? They'll try. Then why? Look, Mrs. Greer. I'm obliged for your concern. Director Bud Boetticher, un clásico semiolvidado, quizás menor, pero de fuerte personalidad, bastante más que un artesano con modales de autor, adscrito siempre a la modestia de la serie B y reconocido sobre todo por 7 westerns protagonizados por Randall Scott que forman una obra aparte, especialmente apreciada por un selecto sector de la cinefilia. 7 pequeñas joyas que conforman un todo poderoso y original, sin el que el cineasta probablemente no ocuparía el lugar que ocupa a las puertas del Olimpo. He got nothing to do with it. Save your breath, kid. Nobody's listening to you. I'm truly sorry, señor. So am I. Nacido en Chicago el 29 de julio de 1916, aunque él mismo no descarta que fuera 1918, Boetticher fue un huérfano con suerte, pues fue adoptado por una familia acomodada que además del apellido le dio una buena educación. De joven recaló en México y se enamoró del país y del arte taurino, hasta iniciarse incluso como torero, atraído sobre todo por el rejoneo, que practicó durante casi toda su vida. Fue precisamente a través de los toros como estableció su contacto con el cine, como asesor o asistente de Rubén Mamoulian en Sangre y Arena. Los toros ocuparon un lugar, si no común, relativamente recurrente en su filmografía, como atestigua, entre otras, La amante del torero, que le valió el respeto y la amistad de John Ford. O Santos el Magnífico, sobre un veterano matador confrontado al amor de una mujer y a las ansias de un debutante. Es mi toro, yo te diré cuando es tuyo. El documental inacabado Arruza sobre la gran figura del matador mexicano, rival del español Manolete en la década de los 40, fue uno de los proyectos de su vida. ¡En pie todo el mundo! Como director, desde mediados de los 40, hizo sus primeras armas en pequeñas producciones de serie B, películas de bajo presupuesto y corta duración que se estrenaban como complemento de títulos de primera línea. Primero en la Columbia y después en la Universal, las primeras firmadas con su nombre de pila, Oscar, primero en el thriller y la serie negra y después en el western, sobre todo en el western, que fue el territorio en el que pareció sentirse más cómodo. ¡Cortad las armas! Fue ahí, en torno a personajes solitarios, sobreviviendo a los grandes espacios abiertos, donde fue perfilando su estilo propio, una forma reconocible de contar que iría pasando revista a temas que reinterpretaban los esquemas narrativos tradicionales con referencias explícitas a la mitología del género. Pistoleros, fugitivos, aventureros, gentes del rodeo, hombres de pasado oscuro que huyen de sí mismos o de su propia leyenda, fieles a principios individualistas, envueltos en historias de amistad, pero también de cobardía y de traición, aludiendo a momentos concretos del periodo histórico en el que se desarrollaban. El general espera su contestación. Los perdedores de la guerra de secesión. Sangre, barro y porquería, 4 años para nada. Luchábamos por algo en que creíamos, Dan. Eso no es una deshonra. Y ahora vamos a seguir como antes, ¿eh? Si nos lo proponemos, naturalmente que sí. O el enfrentamiento a los indios. ¿Por qué no has dejado que murieras con mis hombres? Como un soldado. No lo sé. No sé por qué no te he matado. La sangre de mi pueblo ha manchado tus manos. Al tiempo que anunciaban nuevas aptitudes que desde su modestia acabaron siendo fuente de inspiración y referencia para algunos cineastas coetáneos y posteriores, como Sam Fuller, Don Siegel o incluso Sam Peckinpah, con los que guarda algo más que un razonable aire de familia. No sabía quién era. He oído hablar mucho de usted, pero no le he reconocido. De hecho, solo pienso en ser algún día tan bueno como usted. El próximo es... Desde muy pronto, por ejemplo, los malos tradicionales, los fuera de la ley, empezaron a ser descritos de una manera diferente, incluso empática, en las películas de Boetticher, cuyos guiones, bien construidos e interesados escuetamente por lo esencial, carecían de momentos muertos, repletos de acciones encadenadas que mantenían siempre vivo el interés del espectador en duraciones que raramente sobrepasaban los 80 minutos. Por favor, escúchame, Bill. Esto no es el fin, es el principio.
Es la única manera de que lleguemos a tener algo. Al principio de mi carrera hice películas de muy bajo presupuesto. Tenía 25 años y rodaba en solo 8 días, así que aprendí bien la lección. Muchos años más tarde conseguí producciones más importantes, pero eran controladas totalmente por los estudios. Así que un día decidí, con Randall Scott, John Wayne, Bart Kennedy y toda esa gente, que tendríamos más control sobre nuestras obras si nos alejábamos de los grandes estudios. Did them our own way without the jurisdiction of the studios. Just south of that canyon wall, the trail swings west. Stay on it. You'll get to California. What about you? It's the goal they're after. If you don't show up, they'll be along to get me. But you can't do this. Only thing I can do. Sería injusto no considerar a Randall Scott, con el que Boetticher se encontró en la magnífica Seven Men from Now, tras la pista de los asesinos, como coautor de esos 7 westerns que se extienden durante la segunda mitad de la década de los 50 y parecen inspirados en algún repetitivo movimiento musical o en un poema japonés. Variaciones sobre un mismo tema que les confiere una naturaleza unitaria que dificulta diferenciar unos de otros. 5 de ellos, uno sin acreditar, escritos por el también director y prolífico guionista Bart Kennedy, y varios fotografiados por el gran Lucien Ballard. Relatos despojados, austeros, simétricos, protagonizados por un experimentado hombre solitario, obstinado, enigmático, casi impenetrable, del que apenas sabemos nada y del que se acaba sabiendo lo justo para construir el sentido de la historia. Where are you heading, mister? West Texas. West Texas? I should have known it. You know one West Texan can always spot another West Texan by the way he sets his horse, or walks down the street, or totes his gun. Well, I'm from West Texas, named Pickle. Glad to know you. Siempre en movimiento, impulsado por un deseo de venganza o de justicia, la huida de un episodio turbio del pasado o la esperanza de encontrar una mujer o un lugar apartado e idóneo donde vivir, inmerso en una larga caminata sin principio conocido ni final previsible que adquiere una dimensión existencial, sin que ni un solo diálogo haga mención a ello. You're going on south, aren't you, Mr. Stride? As far as I can. Well, why can't we stick together? I realize there's a risk involved, but... Look, Mr. Greer, you can swing west here as well as at the border. A day will put you in sight of the Gila River. All you have to do then is keep it to your right and follow it on in. Shouldn't ought to take you more than 4 days out of your way. Historias escuetas, concentradas sobre la trama principal, casi abstractas, de las que han desaparecido casi por completo las referencias a acontecimientos históricos o sociales concretos, circunscritas a la peripecia de ese personaje que avanza con gesto impasible, enfrentándose a los que se interponen en su camino con una violencia eficaz, seca, contundente, que en muchos casos ocurre fuera del encuadre. Anytime you're ready, Sheriff. Títulos memorables entre los que los más conocedores suelen destacar, además de la ya mencionada Tras la pista de los asesinos, Los cautivos, inspirada en una historia de Elmore Leonard. Su marido se casó con usted por su dinero. Usted lo sabe, yo también, pero nosotros estamos vivos y él está muerto. Esa es la diferencia. Puede quedarse ahí llorando y compadeciéndose por haber sido una tonta hasta que la maten mañana. O puede empezar a pensar en cómo salvar la vida. O Estación Comanche, en torno al viaje de vuelta del protagonista tras haber comprado la libertad de una mujer blanca a los indios. Don't you know how much your husband's offering a man brings you back, Miss Lowe? Didn't he tell you? $5,000. Can't say as I blame him. Además de esos westerns ejemplares, Boetticher ejecutó al menos 2 incursiones más que interesantes en el género negro. La primera, inmediatamente antes, El asesino anda suelto, que exploraba con originalidad el tema de la venganza en torno a un personaje aparentemente apocado que participa en el asalto al mismo banco en el que trabaja. Sí, no ha sabido lo del robo hasta esta noche. Al ver que preparaba la maleta, quiso venir conmigo. Daría cualquier cosa. Y después de saberlo también quería venir conmigo. Así era. Así ha sido siempre. El otro, titulado en España La ley de Lampa,
fue una brillante y vibrante recreación del cine de gángsters ambientada en los años 20 en torno a la ascensión de Les Diamond a lo más alto del crimen organizado. Queremos que hagas una declaración jurada. Bien. ¿Puede usted decir que aún no se ha fabricado la bala que pueda matarme? Valga esta conmemoración para recuperar o descubrir por primera vez la obra de un cineasta irrepetible, más grande que su propia reputación de simple director de western de serie B. Those men you're after, they'll be waiting for you in Flora Vista, won't they? That depends. Please be careful. That's now my plan to.